Solo estoy trabajando, dijo ella en voz baja, sin moverse. El millonario sonrió, soltó una risa corta y ordenó que la sacaran como si no existiera. Minutos después, ese mismo hombre sería el primero en irse en silencio. La risa se escuchó antes que la orden. No fue fuerte, no fue colectiva, fue una sola carcajada breve, suficiente para marcar una diferencia. Alguien sonrió de más. Otro bajó la mirada sin decir nada. Un tercero sostuvo la copa en el aire, observando. Entonces llegó la decisión. Que alguien la saque de aquí. No fue una discusión, no fue una corrección amable. Fue una instrucción dicha con calma, como si ya hubiera sido aprobada. Nadie la cuestionó, nadie pidió contexto. Una mano señaló el pasillo, otra hizo un gesto discreto al personal. El carrito de limpieza quedó detenido a un lado, mal ubicado dentro de una escena que no lo incluía. La persona junto a él no respondió, no explicó, no pidió quedarse. Las luces siguieron encendidas. La música no se detuvo. Las conversaciones retomaron su volumen normal. La exclusión fue breve, limpia, socialmente aceptada. Desde el escenario, alguien pidió silencio, no por lo ocurrido, por el anuncio principal de la noche. La pantalla gigante se encendió. No hubo aplausos todavía, solo un fondo oscuro. Y un nombre que apareció en el centro. Un nombre que no coincidía con la escena de segundos antes. Alguien dejó de reír. Otro apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Varias miradas regresaron al pasillo, porque en ese momento, sin explicaciones y sin ruido, algo empezó a desajustarse, y ya no había forma de fingir que todo estaba en orden. El pasillo no estaba vacío. No era un corredor oculto ni una zona de servicio improvisada. Era ancho, bien iluminado, con alfombra oscura y paredes cubiertas por fotografías de otros eventos, inauguraciones, acuerdos firmados, sonrisas detenidas frente a logotipos brillantes. Un espacio pensado para circular, no para quedarse. Ahí fue donde la hicieron detenerse, no con urgencia, no con brusquedad. Un gesto breve de la mano indicó el lugar exacto, como si señalaran dónde dejar algo que había quedado fuera de escena. El carrito de limpieza quedó alineado junto a la pared, demasiado recto, demasiado visible. El balde seguía goteando, lento, marcando pequeños puntos oscuros en la alfombra. Nadie se inclinó a limpiarlos. Ella permaneció de pie, al lado del carrito, las manos juntas al frente, no cruzadas, no tensas, juntas. Una postura aprendida para no ocupar más espacio del necesario. Desde ahí podía ver el acceso al gran salón. Las puertas de vidrio seguían abiertas. La música continuaba. Las conversaciones se mezclaban con risas suaves y comentarios breves. Nada se había detenido. Para quienes estaban dentro, la escena debía verse ordenada. Un detalle corregido sin interrumpir la noche. Algo resuelto a tiempo. Para ella, el ambiente había cambiado de densidad. Bajó la mirada apenas, no como reacción inmediata, sino como reflejo. El piso devolvía el brillo de las luces del salón, demasiadas para un lugar donde nadie esperaba que alguien se quedara. Había aprendido a quedarse quieta, no por obediencia ciega, sino porque moverse sin indicación siempre generaba atención. Y la atención, en lugares así, no solía traer nada bueno. A unos pasos, dos invitadas cruzaron el pasillo conversando en voz baja. No se detuvieron. No la miraron de frente. Una soltó una risa corta, incómoda, y ajustó el chal sobre los hombros. «Siempre pasa», dijo una, sin preocuparse por bajar el tono. La otra aceleró el paso, no respondió. Ella escuchó, no reaccionó, respiró despacio. El aire entraba y salía con regularidad. Respirar rápido atraía miradas.
Respirar lento ayudaba a pasar desapercibida. Desde el interior del salón, una voz probó el micrófono. Frases técnicas, neutras, ajustes de sonido. No estaban dirigidas a nadie en particular, pero anunciaban algo importante. Ella reconocía ese tono. Miró el reloj colgado en la pared del pasillo. Faltaban pocos minutos. El carrito seguía impecable. Las ruedas paralelas, los productos cerrados. Su trabajo había terminado hacía rato, pero nunca se iba antes de tiempo. Irse antes siempre despertaba preguntas, y las preguntas, casi siempre, terminaban mal. Una puerta lateral se abrió. Salió un hombre con traje oscuro y un auricular en la oreja. Caminó rápido, revisando algo en su teléfono. Al pasar la vio, frunció el ceño apenas, no con enojo, con cálculo. «Quédate aquí», dijo, sin reducir el paso. No era una orden nueva, era una confirmación. Ella asintió una sola vez. Desde el salón llegó un aplauso breve, automático, que se apagó enseguida. No celebraba nada, acompañaba el protocolo. Volvió a juntar las manos. Por un momento, consideró irse, no del evento, sino del pasillo. Cruzar la puerta lateral, salir a la calle, terminar la noche antes de que se complicara más. No lo hizo. No porque esperara algo, porque irse también tenía consecuencias. Había aprendido que, en ciertos lugares, quedarse quieta era la forma menos costosa de atravesar una situación incómoda. El murmullo del salón bajó. La voz del escenario se volvió más firme, más clara. Se acercaba el momento central. Se notaba en el ritmo de las palabras, en la atención contenida del ambiente. Ella levantó la vista apenas, lo suficiente para ver un borde de la pantalla desde el pasillo. No todo, solo una parte. Las luces cambiaron de tono, más blancas, más directas. Un hombre pasó frente a ella y se detuvo un segundo. La miró de arriba a abajo, no con curiosidad, con una evaluación rápida. Luego desvió la mirada, como si ya hubiera decidido que no valía la pena decir nada. Ella sostuvo la postura. El nombre todavía no aparecía. La expectativa del salón no tenía nada que ver con ella. No debería tenerlo. Sin embargo, algo en su cuerpo se tensó. Un ajuste mínimo, casi imperceptible. No era miedo, no era esperanza. Era una alerta silenciosa, la misma que aparece cuando algo está a punto de cambiar sin pedir permiso. La pantalla comenzó a cargar, desde el pasillo. El brillo fue suficiente para iluminarle el rostro. La luz blanca marcó sus rasgos por un instante. Nadie se dio vuelta. Ella no avanzó. No retrocedió, solo levantó un poco más la cabeza, porque, aunque nadie lo sabía todavía, aunque nadie la había mirado el tiempo suficiente como para hacerse una pregunta, ese era el momento que llevaba más tiempo esperando quedarse a ver. El silencio no apareció de golpe en el salón. Descendió por capas. Primero se apagaron las risas sueltas. Luego, las conversaciones bajaron a murmullos breves. Al final quedó esa quietud precisa que no es calma, sino expectativa contenida. En el escenario, la persona del micrófono sostenía una sonrisa exacta, una sonrisa ensayada para cámaras, patrocinadores y fotos oficiales. Hablaba de innovación, de impacto, de excelencia. Palabras habituales en ese tipo de espacios, dichas con la seguridad de quien repite un guión probado. La pantalla gigante detrás mostraba animaciones limpias, formas abstractas, colores sobrios, el logo del evento, todo diseñado para comunicar prestigio sin esfuerzo. Desde el pasillo, ella solo alcanzaba a ver un borde de esa pantalla. No escuchaba cada palabra, pero distinguía el ritmo. Sabía cuando una presentación se acercaba a su punto central. El ambiente se lo decía antes que el sonido. El carrito seguía a su lado. El balde ya casi no goteaba.
Quedaban marcas pequeñas en la alfombra, discretas, visibles solo para quien se detuviera a mirarlas. Nadie lo hacía. Nadie parecía notar nada fuera de lugar. 2 personas del staff cruzaron el pasillo con prisa controlada. Llevaban credenciales al cuello y tablets en la mano. Uno de ellos giró la cabeza un segundo, apenas lo suficiente para confirmar que ella seguía ahí. No dijo nada. Continuó. No era una mirada curiosa, era una verificación. En el escenario, el presentador agradeció a los patrocinadores, mencionó a la comunidad y anunció que estaban por revelar al responsable del proyecto premiado. El aire del salón se ajustó. Varias personas se acomodaron en sus asientos. Algunos ya tenían el teléfono listo, sin disimular. Era el momento de la foto. Ella lo percibió desde afuera. En la pausa previa, en la respiración colectiva, en el silencio que se volvió más nítido. Entonces, la pantalla cambió. El fondo se oscureció. Las animaciones se detuvieron y apareció un nombre. Grande, centrado, inconfundible. Desde el pasillo, ella lo leyó. No hubo reacción visible. No dio un paso. No cambió la postura. Su cuerpo se mantuvo en el mismo lugar, como si aún estuviera esperando una indicación que no llegaba. Porque el nombre que ocupaba el centro era el suyo. Dentro del salón, el tiempo se suspendió un instante, no por emoción, sino por desconcierto, un segundo sin dueño. Alguien dejó escapar una risa corta, automática, y se calló al notar que nadie más la acompañaba. Otra persona frunció el ceño, como si hubiera leído algo mal. Varias miradas comenzaron a moverse, buscando confirmación en otros rostros. El presentador sostuvo la sonrisa, pero ajustó el ritmo una fracción, lo suficiente para no perder el control, lo suficiente para ganar tiempo. «Felicitamos a la responsable del proyecto premiado», dijo, y el nombre volvió a sonar, pronunciado con claridad. Ahí el salón reaccionó, no con aplausos inmediatos, con miradas que empezaron a desplazarse, porque en un lugar así, un nombre arrastra preguntas. Un cargo, una mesa asignada, una trayectoria visible, y ese nombre no parecía conectar con nada conocido. Un hombre en la primera fila se inclinó hacia su acompañante. «¿Quién es?», preguntó en voz baja, sin cuidar demasiado el tono. La otra persona abrió la boca para responder, pero no lo hizo. Se quedó mirando hacia el pasillo, como si algo reciente hubiera encajado de golpe. Desde afuera, ella seguía inmóvil. La luz de la pantalla iluminaba parte de su rostro, no por intención dramática, sino por el ángulo. Su sombra quedó marcada en la pared durante un segundo. Nadie se dio vuelta todavía. El hombre del auricular reapareció. Esta vez caminaba más despacio. Ya no miraba el teléfono. Miraba el escenario, como si buscara una explicación que no estaba en su plan. La vio. Se detuvo. Primero observó el carrito, después a ella, como si intentara reconciliar dos imágenes que no pertenecían a la misma historia. En el salón, el presentador continuó hablando de liderazgo, de visión, de decisiones estratégicas. Las palabras sonaban correctas, pero al repetirse junto a ese nombre, producían un desajuste evidente. La cámara oficial giró hacia las mesas principales. Buscaba el rostro de la premiada. Empezó donde siempre empieza, en los lugares de siempre. No encontró nada. La pausa se estiró. Los aplausos comenzaron tarde, aislados al principio. Luego se sumaron otros, hasta formar un aplauso general que sonó adecuado, pero sin convicción. Un aplauso que cumplía con la forma. Ella no aplaudió. Sus manos seguían juntas al frente, no como gesto simbólico, como una forma de control. Una mujer del staff salió del salón por la puerta de vidrio. Vestía de negro, llevaba credencial y auricular. Miró a ambos lados con rapidez. Vio a la limpiadora y se quedó quieta un segundo. No por sorpresa teatral,
por cálculo. Miró hacia el escenario, luego a ella, luego a la pantalla, como si necesitara confirmar 3 veces algo que ya no podía negarse. La mujer abrió la boca. «Usted», empezó, pero se detuvo. Ella no respondió con palabras. Levantó la vista un poco más y con un gesto mínimo indicó la pantalla. No señaló, no afirmó, solo reconoció un hecho. La mujer tragó saliva. El hombre del auricular dio un paso adelante. «Espere aquí», dijo otra vez. Esta vez la frase no sonó firme, sonó cautelosa. En el salón el nombre volvió a pronunciarse. El intento de normalizarlo solo amplificó la incomodidad. Cada repetición hacía más visible la pregunta que nadie decía en voz alta. Si ese nombre era el de la premiada, ¿por qué minutos antes alguien había ordenado que la sacaran? El aplauso continuó, sosteniendo una apariencia, pero las miradas ya no estaban en el escenario. Empezaban a dirigirse, una a una, hacia el pasillo, y ella seguía allí, junto a su carrito, bajo una luz que todavía no le pertenecía. El pasillo empezó a sentirse más estrecho, no porque hubiera cambiado de tamaño, sino porque ahora las miradas ya no lo atravesaban sin detenerse. Algunas se quedaban un segundo más, otras regresaban. No buscaban confirmar algo concreto, buscaban ubicarse frente a una anomalía. Desde el salón, varias cabezas se giraron casi al mismo tiempo. No fue un gesto coordinado, sino una reacción compartida. El nombre repetido en la pantalla había activado una instrucción silenciosa: encontrar a la persona que no estaba donde debía. Ella seguía en el mismo lugar. El carrito permanecía alineado junto a la pared, las ruedas inmóviles, los productos cerrados. Todo exactamente igual que minutos antes. Lo que había cambiado no era la escena, sino la forma en que ahora era observada. La mujer del staff dio un paso atrás, liberando espacio sin decir una palabra. Miró al hombre del auricular y esperó. Su postura indicaba algo claro. La decisión ya no le correspondía. Él tardó un instante en reaccionar. No estaba acostumbrado a resolver lo inesperado frente a testigos. Su trabajo consistía en evitar fallas visibles, no en administrarlas cuando ya habían ocurrido, y aquella situación ya estaba siendo vista. Miró la pantalla desde el ángulo del pasillo. El nombre seguía ahí, grande, estable, sin posibilidad de corrección inmediata. Luego la miró a ella. «Acompáñeme», dijo. No fue una invitación cordial, tampoco una orden tajante. Fue una frase medida, pronunciada con el cuidado de quien todavía cree que puede contener el daño si actúa rápido. Ella no respondió enseguida, no por desafío, por precisión. Separó las manos, tomó el manillar del carrito y lo movió apenas. El sonido de las ruedas sobre la alfombra fue suave, pero en ese contexto resultó evidente: el pasillo no estaba diseñado para ese ruido. Varias miradas se ajustaron al escucharlo. Avanzó despacio, no por duda, porque moverse con rapidez habría transformado la escena en algo más visible de lo que ya era. El hombre del auricular caminó unos pasos delante. No la guiaba con gestos amplios. Marcaba el ritmo, como si eso bastara para sostener una apariencia de control. La mujer del staff lo siguió a cierta distancia, sin acercarse demasiado, sin alejarse del todo. A medida que avanzaban, el murmullo del salón se deformaba. No regresaba al volumen normal, se fragmentaba. Frases cortas, susurros incompletos. Es ella. No tiene sentido. ¿Viste el nombre? Nadie hablaba lo suficientemente alto como para asumir responsabilidad por lo que decía. Ella no giró la cabeza. Su mirada estaba fija al frente, en las puertas de vidrio que separaban el pasillo del salón. En esa línea invisible donde terminaba su función habitual y comenzaba un territorio que no le había sido asignado.
El hombre del auricular se detuvo antes de cruzar. Se giró hacia ella por primera vez de frente. La observó con más detenimiento que antes. No como se mira a alguien que limpia, sino como se mira a alguien que puede desordenar una estructura. «Espere aquí un momento», dijo, tocándose el auricular. Ella asintió. El carrito quedó detenido otra vez, esta vez demasiado cerca de la entrada. Desde ese punto, el salón se abría por completo ante ella, las mesas redondas, los manteles claros, las copas alineadas, las luces calculadas al milímetro, las personas sentadas en lugares asignados con exactitud. Todo seguía funcionando, todo parecía intacto, excepto por una variable que no estaba prevista. El presentador continuaba hablando. Intentaba mantener el flujo con frases de reconocimiento, de mérito, de trayectoria, palabras que ahora parecían flotar sin encontrar un destinatario visible. La cámara giró una vez más. Recorrió las mesas principales. Se detuvo un segundo extra en un rostro que no coincidía. Volvió a moverse. No encontraba. El hombre del auricular habló en voz baja con alguien del otro lado. Sus frases eran técnicas, cortas, incompletas. Ella no distinguía las palabras, pero reconocía el tono. El de una estructura que intenta decidir si expone un error o lo esconde. Dos personas del staff se acercaron desde el interior del salón y se ubicaron cerca de la puerta. No bloquearon el paso. No dijeron nada, simplemente se quedaron ahí. Ella notó ese detalle. No era casual, era preventivo. El presentador volvió a mencionar el nombre. Esta vez hizo una pausa más larga antes. Esperaba algo. Quizás que alguien apareciera. Quizás que alguien tomara una decisión por él. Algunas miradas se dirigieron directamente hacia ella. No todas. Las suficientes. Ella sintió el peso de esas miradas en la espalda, no como presión física, sino como una expectativa ajena que buscaba empujarla hacia un lugar que aún no había sido habilitado. El hombre del auricular regresó. Su expresión había cambiado, ya no era cálculo, era cautela. «Necesitamos confirmar algo», dijo. «¿Puede decirme su nombre?» La pregunta no fue brusca, pero tampoco fue respetuosa. Era una verificación tardía, un intento de recuperar control con datos básicos. Ella levantó la vista. Por primera vez desde que había llegado al evento, habló. Dijo su nombre, nada más. No añadió apellido, no explicó contexto. El hombre lo repitió en voz baja, comparándolo mentalmente con lo que seguía proyectado en la pantalla. Asintió una vez. No sonrió. «Un momento», dijo, y se giró de nuevo hacia el salón. Ella volvió a juntar las manos. No estaba tranquila, no estaba alterada, estaba alerta. Había aprendido a reconocer ese punto exacto en el que una situación puede resolverse de dos maneras opuestas, cuando todavía no hay decisión, pero ya no existe marcha atrás. El presentador hizo otra pausa. El silencio se volvió incómodo. Esta vez, ningún aplauso apareció para cubrirlo. Desde el pasillo, ella pudo sentir cómo el evento entero contenía la respiración, y por primera vez, desde que alguien había reído al verla, la pregunta dejó de ser quién era ella. La pregunta pasó a ser qué iba a hacer el lugar con su presencia. El silencio ya no era solo incómodo, se había vuelto denso, acumulado, como si el aire mismo estuviera esperando una decisión que nadie quería tomar en voz alta. En el salón, las conversaciones no retomaban su ritmo, las frases se quedaban a medio camino. Las manos que sostenían copas dudaban antes de moverse, como si cualquier gesto pudiera quedar fuera de lugar. En el escenario, el presentador permanecía quieto, con el micrófono cerca del pecho. No hablaba, tampoco se retiraba.
La sonrisa ensayada había desaparecido sin transición, reemplazada por una expresión fija, tensa, sostenida solo por la necesidad de no perder el control frente a todos. En la pantalla, el nombre seguía allí. No había música, no había animaciones nuevas, solo el nombre inmóvil, ocupando un espacio que ya no podía borrarse sin consecuencias. En el pasillo, ella seguía donde la habían dejado. El carrito permanecía quieto, alineado con precisión, el balde cerrado, las ruedas paralelas. Nada se movía, no porque no pudiera, sino porque todavía no se lo habían indicado. A su alrededor, el staff había adoptado una disposición extraña. No formaban un cerco evidente, pero tampoco era una distribución casual. Eran presencias colocadas con cuidado, como si alguien hubiera decidido marcar un límite sin hacerlo explícito. Ella reconoció ese patrón. No era la primera vez que veía a una estructura reaccionar cuando algo no encajaba. La diferencia era que, esta vez, la reacción no estaba orientada a expulsarla de inmediato. Todavía no. El hombre del auricular regresó. Sus pasos eran contenidos, medidos. Se detuvo a una distancia calculada, ni cercana ni lejana, como si esa distancia también fuera parte del protocolo. «Vamos a verificar algo», dijo. «Solo un momento». No pidió disculpas, no explicó la razón. Ella asintió. Con un gesto breve, él indicó a dos personas del staff que se acercaran. Una llevaba una tablet, la otra, un teléfono. Ninguna se presentó. No era necesario. La mujer de la tablet desbloqueó la pantalla y comenzó a desplazarse por una lista extensa. Sus dedos se movían con rapidez, pero su expresión no transmitía tranquilidad. Cada pocos segundos levantaba la vista, alternando entre ella y la pantalla grande del salón. «¿Puede repetir su nombre?», preguntó, sin mirarla directamente. Ella lo repitió. La mujer escribió. Se detuvo. Volvió a escribir. El hombre del auricular observaba en silencio. No apuraba, no intervenía. Su quietud no era calma, era cálculo. Desde el salón, una tos aislada rompió el silencio. El sonido resonó más de lo esperado. Alguien ajustó una silla. Otra persona dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Pequeños ruidos que delataban una incomodidad colectiva. El presentador carraspeó cerca del micrófono. Parecía a punto de hablar, pero se detuvo otra vez. Bajó la mirada un segundo. Luego levantó la vista hacia el pasillo. Por primera vez, varias personas siguieron esa dirección. Ella percibió ese desplazamiento de atención. No como reconocimiento, sino como una expectativa todavía insegura, como si el salón entero estuviera esperando que alguien más resolviera la contradicción. La mujer de la tablet frunció el ceño. «Espere», dijo, sin elevar la voz. Giró la pantalla hacia el hombre del auricular. Él se inclinó para mirar. Sus cejas se juntaron apenas. No fue sorpresa, fue confirmación. Tomó el auricular y habló en voz baja. Frases cortas, técnicas, incompletas. Ella no distinguió las palabras, pero reconoció el tono. El de una institución evaluando si asumir un error o intentar contenerlo. El hombre terminó la comunicación. Miró a la mujer de la tablet. Luego la miró a ella. «¿Usted participó en el desarrollo del proyecto premiado?», preguntó. La pregunta no era acusatoria, tampoco era neutral. Era el último filtro antes de aceptar algo que desordenaba el esquema inicial. Ella respondió con un leve movimiento de cabeza. Sí, no añadió nada más. La mujer de la tablet deslizó el dedo una vez más. Abrió otro archivo. El brillo de la pantalla iluminó su rostro. Sus ojos recorrieron líneas que no estaban pensadas para ser vistas por el público. «Figura aquí», dijo finalmente. No levantó la voz. No sonrió. Enunció el dato como quien asume una consecuencia.
El hombre del auricular exhaló despacio. No fue alivio. Fue la comprensión de que ya no había una salida limpia. En el salón, alguien aplaudió una sola vez. Una palmada aislada que se apagó rápido. No fue celebración, fue un reflejo incómodo, casi un error. El presentador miró hacia un costado del escenario. Alguien le hizo una seña imprecisa. No fue clara, fue suficiente. «Vamos a hacer una breve pausa técnica», anunció por fin. Enseguida continuamos. No dio explicaciones. La música de fondo regresó, baja, sin intención de cubrir nada, solo para evitar que el silencio siguiera exponiendo la tensión. En el pasillo, el hombre del auricular dio un paso hacia ella. «Necesitamos que nos acompañe», dijo. «Al frente». La frase no fue una corrección, tampoco una invitación amable. Fue una dirección emitida con cautela, como si aún temieran cometer otro error. Ella miró el carrito. No preguntó qué hacer con él, no pidió instrucciones. Se inclinó y lo empujó un poco hacia atrás, dejándolo alineado contra la pared. El gesto fue automático, casi mecánico, el mismo que había repetido tantas veces al terminar un turno. Luego dio un paso al frente, solo uno. Las puertas de vidrio se abrieron. El murmullo del salón se concentró en una sola vibración contenida. Varias personas se acomodaron en sus asientos. Otras se giraron por completo. Las miradas ya no evitaban, se dirigían hacia ella sin disimulo. No hubo aplausos, no hubo rechazo. Solo una atención suspendida que aún no sabía cómo reaccionar. Ella cruzó el límite entre el pasillo y el salón. No levantó la cabeza más de lo necesario. No bajó la mirada. Avanzó, siguiendo la indicación del hombre del auricular, hacia un espacio que hasta ese momento no había estado disponible para ella. Y mientras caminaba, quedó claro algo que nadie había dicho en voz alta. La validación todavía no estaba completa, pero ya no podía detenerse. El salón no reaccionó de inmediato. No hubo un gesto común ni un sonido que marcara el cambio. La transición ocurrió de forma irregular, como si el espacio necesitara tiempo para aceptar una presencia que todavía no sabía cómo clasificar. Ella avanzó unos pasos más. No eran amplios ni rápidos, cada paso caía con la misma medida, sin buscar atención. El suelo del salón era distinto al del pasillo. La alfombra más gruesa absorbía el sonido, borrando cualquier anuncio involuntario de su avance. El hombre del auricular caminaba a su lado, apenas adelantado. No la miraba. Mantenía la vista fija al frente, como si dirigir la mirada hacia ella pudiera comprometerlo con una decisión que aún no estaba cerrada. Las mesas quedaron a ambos lados. Rostros que hasta minutos antes no la habían registrado comenzaron a reajustarse. Algunas sonrisas aparecieron por reflejo y se congelaron al instante. Otros ceños se fruncieron, no por rechazo abierto, sino por cálculo. Varias miradas se apartaron rápido, como si observarla demasiado implicara tomar una posición prematura. Ella no buscó ningún rostro. Su atención estaba centrada en el escenario, que ahora parecía más alto, no por su tamaño real, sino por el peso que empezaba a concentrarse en ese punto. El presentador seguía inmóvil, con el micrófono sostenido demasiado cerca del pecho. No hablaba, tampoco retrocedía. Había aprendido, como muchos allí, que en momentos así lo más seguro era esperar a que alguien más asumiera el primer error. Un camarero se detuvo al verla pasar. Llevaba una bandeja con copas que tintinearon apenas. Dudó un segundo y se hizo a un lado con torpeza. El gesto fue rápido, pero dejó claro que no estaba preparado para esa escena. Ella pasó sin mirarlo. El murmullo creció, pero no se organizó. No era conversación, eran fragmentos sueltos, respiraciones cortadas, palabras que se detenían antes de completarse. Es ella. ¿La vieron antes? No encaja. Nadie hablaba con la voz suficiente como para sostener lo que decía.
El hombre del auricular se detuvo cerca de una mesa lateral. Hizo una seña discreta. Una silla fue retirada sin explicación. El espacio que quedó no era central, pero tampoco marginal. Era un lugar ambiguo, cuidadosamente calculado para no comprometer a nadie. «Espere aquí», dijo en voz baja. Ella se detuvo. No se sentó. No preguntó. Permaneció de pie con las manos juntas al frente. No como gesto simbólico, sino como postura funcional. Estar disponible sin apropiarse del espacio. Desde ahí el escenario quedaba de frente. El presentador avanzó un paso hacia el micrófono. Lo sostuvo con ambas manos durante un segundo más de lo necesario. Inspiró. Exhaló. La respiración fue visible incluso a la distancia. «Gracias por la paciencia», dijo finalmente. La frase no trajo alivio. Atrajo atención. El nombre volvió a aparecer en la pantalla, ahora acompañado por el título del proyecto y descripciones breves. Términos técnicos, méritos concretos. Detalles que, hasta ese momento, habían sido abstractos para la mayoría. Al escucharlos, varias miradas regresaron hacia ella, no con curiosidad, con urgencia, porque las palabras exigían coherencia, un rostro, una ubicación clara, y esa coherencia todavía no estaba resuelta. El presentador hizo una pausa breve. «La responsable del desarrollo», continuó, «se encuentra con nosotros esta noche». No señaló, no indicó dónde. El silencio se tensó otra vez. Ella percibió ese instante como una presión externa, no como emoción propia, sino como la expectativa ajena empujándola hacia una definición que aún no había sido autorizada. El hombre del auricular dio un paso atrás. La mujer del staff con la tablet se ubicó a un costado, alternando la mirada entre la pantalla y ella. Nadie daba la señal final. El presentador levantó la vista. Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en ella. El gesto fue breve, pero demasiado visible. «¿Podría...?» empezó y se detuvo. No terminó la frase. No porque dudara del qué, porque dudaba del cómo. Ella no se movió, no por desafío, porque todavía no había una invitación clara. El silencio se estiró un segundo más. Alguien tosió. Una silla se movió con ruido excesivo. Una copa fue apoyada con cuidado exagerado sobre la mesa. El presentador volvió al micrófono. «Le pedimos que se acerque», dijo finalmente. «Por favor». La palabra «por favor» no sonó ceremonial, sonó necesaria. Ella dio un paso, luego otro. Esta vez, el movimiento fue imposible de ignorar. Las miradas dejaron de fragmentarse, se alinearon, la siguieron sin disimulo. El salón entero parecía reajustarse a su avance, como si cada paso obligara a una corrección colectiva. Subió el primer escalón del escenario, no miró al público, miró el borde del siguiente escalón. Subió el segundo, el presentador se hizo a un lado, no la tocó, no la guió con la mano. El espacio se abrió sin gesto explícito, como si hacerlo evidente fuera ya una admisión suficiente. Ella llegó al centro. La pantalla, detrás, seguía mostrando su nombre. Por primera vez, el lugar que le había sido negado minutos antes estaba disponible sin resistencia visible. Pero no hubo aplausos, todavía no. El silencio que se instaló no fue de duda, fue de ajuste. Como si todos necesitaran un instante para aceptar que el eje de la escena había cambiado. Ella se detuvo, no levantó los brazos, no sonrió, esperó, porque cruzar el espacio no resolvía nada por sí solo, solo hacía imposible seguir fingiendo que ella no estaba ahí. El silencio no se rompió con aplausos, se mantuvo suspendido, denso, distinto a los anteriores. Ya no era confusión ni espera técnica. Era un silencio de evaluación, de cálculo interno. El tipo de silencio que aparece cuando un grupo entiende que algo cambió,
pero aún no decide cómo reaccionar sin quedar expuesto. Ella permanecía en el centro del escenario. No avanzó hacia el micrófono. No ajustó la postura para ocupar más espacio. Se quedó donde la habían dejado, con el cuerpo alineado, las manos juntas, la atención firme. No por inseguridad, sino porque nadie había definido todavía qué se esperaba de ella. La pantalla detrás seguía mostrando su nombre. No se desvanecía, no cambiaba. Era una presencia fija, demasiado visible para ser ignorada y demasiado reciente para ser absorbida sin resistencia. El presentador sostuvo el micrófono unos segundos más, sin hablar. Bajó la mirada apenas, como si repasara mentalmente las opciones que le quedaban. No eran muchas. Cualquiera implicaba ceder algo: control, comodidad, narrativa. Levantó la vista, no de inmediato hacia ella. Primero hacia el público. Queríamos reconocer el trabajo detrás de este proyecto, dijo finalmente. Un trabajo que llevó meses de desarrollo. La frase fue correcta, demasiado correcta. No dijo su nombre, no dijo su rol. Hablaba del proyecto como si pudiera mantenerse autónomo, separado de la persona que lo había sostenido. Como si el mérito pudiera flotar sin anclarse a un cuerpo. Desde el salón, algunas cabezas asintieron con lentitud, otras permanecieron inmóviles. Varias miradas se desviaron hacia las mesas, buscando una salida visual a una escena que no terminaba de resolverse. Ella escuchó sin moverse, no porque aceptara esa distancia, porque aún no le habían ofrecido otra. El presentador continuó con una cadencia apenas más tensa. Este reconocimiento refleja el esfuerzo colectivo, la visión estratégica, la capacidad de ejecución. Las palabras se acumulaban, no encontraban destinatario. Cada frase prolongaba la incomodidad en lugar de aliviarla. La mujer del staff con la tablet dio un paso hacia adelante y se detuvo de inmediato. Miró al hombre del auricular. Él negó con la cabeza. Apenas. No era el momento. Todavía. Ella notó ese intercambio, no como curiosidad, como confirmación de que algo estaba siendo contenido a propósito. En el público, la inquietud empezó a hacerse visible, no con ruido, sino con gestos mínimos. Alguien acomodándose en la silla por tercera vez, una mano que soltaba la copa y volvía a tomarla, una sonrisa que aparecía tarde y se desarmaba rápido. El presentador hizo una pausa, miró la pantalla, luego a ella. La persona responsable del desarrollo principal, dijo, y se detuvo un segundo más de lo habitual. Se encuentra con nosotros esta noche. No avanzó. Era una forma de reconocimiento incompleta, formalmente correcta, humanamente insuficiente. Ella percibió ese límite con claridad, no como enojo, como una línea precisa que alguien había trazado para no cruzar del todo. El micrófono seguía en manos del presentador. Ella no lo pidió, no dio un paso. Esperó. El silencio volvió a tensarse, esta vez con otra cualidad, frustración. El público había aceptado el cambio de escena, pero no una solución a medias. Desde una mesa cercana, alguien aplaudió 2 veces. Dudó. Se detuvo. El gesto no cerró nada. Dejó la incomodidad más expuesta. El presentador tragó saliva. Quizás, empezó a decir, y se interrumpió. No terminó la frase. No porque no supiera qué decir, porque no estaba seguro de poder decirlo sin perder autoridad. El hombre del auricular dio un paso al frente, no subió al escenario, se quedó al borde, se inclinó apenas hacia el presentador y habló sin micrófono. Ella no escuchó las palabras, pero reconoció el tono. No era una orden, era una advertencia. El presentador asintió una sola vez, luego giró el cuerpo hacia ella por completo. El movimiento fue claro, visible, sin posibilidad de corrección. ¿Le gustaría decir unas palabras?, preguntó. No levantó el micrófono todavía. La pregunta no sonó generosa, sonó necesaria. Ella no respondió de inmediato.
No por duda, por cuidado. Sabía que ese gesto no era solo una invitación, era una transferencia. Si hablaba, la escena cambiaba de dueño. Si no lo hacía, el reconocimiento quedaría atrapado en una cortesía que no reparaba nada. Levantó la vista. No buscó aplausos. No buscó aprobación. Miró el micrófono. Asintió. El presentador dio un paso hacia ella y extendió el brazo. El micrófono pasó de una mano a otra sin anuncio, sin música, sin marco ceremonial. El contacto fue breve. Ella lo sostuvo con firmeza, pero no lo acercó de inmediato a la boca. Esperó a que el salón terminara de acomodarse en el silencio. Ese segundo fue distinto a todos los anteriores. No era espera impuesta, era atención concedida. «Buenas noches», dijo finalmente. La voz no fue alta, no fue temblorosa, fue clara. El sonido recorrió el salón con una naturalidad que nadie había previsto. No hubo prisa, tampoco desafío, solo presencia. Ella hizo una pausa breve, no dramática, necesaria. «Gracias por el reconocimiento», continuó. «El proyecto no empezó aquí, no explicó más, no dio contexto todavía, pero algo quedó claro incluso antes de que el público pudiera procesar la frase. Por primera vez en toda la noche, la voz que definía la escena ya no estaba prestada. El salón no respondió de inmediato a sus palabras. No hubo aplausos ni movimientos claros. Solo un reajuste silencioso, casi físico, como si el lugar necesitara reordenar su lógica interna después de escuchar algo que no estaba previsto en el guión. Ella sostuvo el micrófono a la altura del pecho. No lo usó como escudo, tampoco como bandera. Era una herramienta, nada más. «El proyecto no empezó aquí», repitió sin cambiar el tono. «Empezó mucho antes. Algunas cabezas se inclinaron apenas hacia adelante, no por emoción, sino por necesidad de contexto, la atención que surge cuando algo empieza a desbordar el marco habitual y exige ser comprendido. El presentador dio un paso atrás, no porque alguien se lo pidiera, porque entendió que por primera vez en la noche su rol ya no marcaba el ritmo. Ella continuó. No estiró las frases, no las aceleró. Empezó cuando todavía no tenía nombre, ni presentación, ni un lugar reservado. Hizo una pausa corta, no para crear suspenso, para ordenar la escena. Empezó en un espacio que no estaba pensado para ser visto. El murmullo cambió de calidad. No creció. Se volvió atento. Varias miradas buscaron otras miradas, como si intentaran confirmar que todos estaban escuchando lo mismo. Ella no describió el lugar, no dijo pasillo, no dijo turno nocturno, no dijo limpieza, no hacía falta. Ahí se tomaron las primeras decisiones, dijo. No porque parecieran importantes, sino porque nadie estaba observando. Alguien en una mesa cercana dejó de mover la pierna bajo la silla. Otra persona apoyó los antebrazos sobre la mesa sin darse cuenta. Pequeños gestos que delataban una escucha que ya no era cómoda. El hombre del auricular, al borde del escenario, bajó la mirada un segundo. No fue vergüenza abierta. Fue cálculo tardío. Entendía que lo que se estaba diciendo no podía deshacerse sin dejar rastro. «El proyecto avanzó así», continuó ella, «sin reuniones visibles, sin cargos que lo protegieran, no levantó la voz, no necesitó hacerlo. Se equivocó», añadió, varias veces. La palabra cayó sin dramatismo. «Y se corrigió», dijo, «no por presión externa, por responsabilidad». El silencio se volvió más denso, no por tensión escénica, sino porque algunas personas empezaban a reconocerse en lo que oían, incluso si no querían hacerlo. Ella levantó la vista un poco más. No buscó a nadie en particular, pero su mirada recorrió el salón con naturalidad, sin esquivar ni señalar.
Cuando empezó a tomar forma, continuó, no lo hizo de golpe. No apareció como algo terminado. Hizo otra pausa, breve. Fue creciendo por capas, ajustándose, sosteniéndose. El presentador apretó los labios. No intervino. Sabía que hacerlo ahora no corregía nada. No hablo de sacrificio, dijo ella. Hablo de continuidad. La frase no buscaba compasión, buscaba precisión. De hacer el trabajo incluso cuando no hay testigos, añadió. Incluso cuando no hay garantías. En el público, alguien asintió sin notarlo. Otra persona bajó la mirada hacia la mesa, como si necesitara un punto fijo para procesar lo que estaba escuchando. Ella respiró hondo una sola vez. Cuando el proyecto llegó hasta aquí, continuó, ya había pasado por muchas manos. No dijo equipo, no dijo liderazgo. Algunas aportaron, dijo. Otras corrigieron. Otras decidieron no interferir. La frase no acusó a nadie de forma directa. Aún así, produjo un leve desplazamiento en el ambiente, como si ciertas posiciones se volvieran menos cómodas de sostener. Por eso, continuó, este reconocimiento no es un cierre. Se detuvo un instante. Es una verificación. La palabra quedó suspendida. Verifica que el trabajo existe, dijo, que funciona, que tiene impacto. Bajó el micrófono apenas, marcando un punto. Pero no redefine el origen, añadió. Ese no cambia por aparecer en una pantalla. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No fue duda, fue incomodidad lúcida. Alguien en el fondo del salón cruzó los brazos. Otra persona dejó escapar un suspiro que no intentó ocultar. El hombre del auricular miró a la mujer del staff con la tablet. Ella asintió con un gesto mínimo. No había nada que corregir. El presentador llevó una mano al micrófono que ya no sostenía. La bajó de inmediato. No interrumpió. Ella mantuvo la mirada al frente, no con desafío, con estabilidad. Gracias, dijo finalmente, por escuchar. No añadió nada más. No porque no hubiera más que decir, porque lo que seguía ya no dependía de ella. El micrófono descendió unos centímetros y en ese gesto quedó claro algo que empezaba a incomodar a más de uno en el salón. La historia ya había sido dicha. Ahora, el lugar tenía que decidir qué hacer con ella. El silencio no se sostuvo mucho más, no porque alguien quisiera romperlo, sino porque ya no cumplía su función. Había dejado de proteger y de contener. Ahora exponía. Cada segundo adicional volvía más visible lo que nadie había planeado decir. El presentador fue el primero en moverse, no habló de inmediato. Dio un paso hacia el micrófono, se detuvo, volvió a mirar la pantalla, todavía fija en el nombre, y luego al público. Sus gestos parecían comprobaciones tardías, como si buscara una salida que ya no existía. Gracias, dijo al fin. Gracias por compartirlo. La frase fue correcta. Llegó tarde. El agradecimiento no reparaba nada. Apenas intentaba cerrar una grieta que ya había quedado a la vista. Un aplauso empezó sin coordinación. 2 personas, luego otras. No fue una ovación ni una señal clara de acuerdo. Fue un aplauso contenido, irregular, como si nadie quisiera adelantarse, pero tampoco quedar fuera. Ella no reaccionó. Sostuvo el micrófono unos segundos más y luego lo bajó con cuidado. Se lo entregó al presentador sin ceremonia. El objeto cambió de manos, pero ya no recuperó su peso original. La pantalla detrás intentó avanzar. El nombre se redujo. Aparecieron gráficos, logos, transiciones limpias. La estructura del evento buscaba retomar su forma habitual. No lo consiguió del todo, porque algo se había desplazado. En una mesa lateral, un hombre se levantó, ajustó el saco, miró alrededor antes de hablar, como si midiera el costo de hacerlo sin respaldo previo. Creo que es importante decir algo, dijo sin levantar la voz. El murmullo se detuvo de nuevo. No estaba previsto.
No figuraba en el programa. El presentador abrió la boca para intervenir, pero se contuvo. Detenerlo ahora habría hecho más evidente la fractura. «Trabajo en este sector desde hace años», continuó el hombre, «y no es habitual escuchar lo que acabamos de escuchar». Hizo una pausa breve, incómoda. «No es cómodo, pero es necesario». Algunas personas asintieron sin darse cuenta. Otras evitaron cruzar miradas. El aplauso que siguió fue corto, más firme que el anterior, pero aún medido. No celebraba, reconocía. El hombre volvió a sentarse. No hubo más intervenciones improvisadas, pero algo había quedado habilitado. La posibilidad de decir lo que no estaba en el guión sin que el lugar colapsara. El hombre del auricular se acercó al escenario, no con prisa, sino con una calma nueva. Habló con el presentador en voz baja. Ella no escuchó las palabras, pero vio el gesto final, una inclinación mínima de cabeza. No era acuerdo, era aceptación de un hecho. «Vamos a continuar con la entrega», anunció el presentador, «y vamos a hacerlo con cuidado». La frase ya no sonó protocolar, sonó cauta. Pidió que ella permaneciera en el escenario, no como centro de atención, sino como presencia reconocida. El gesto fue pequeño. Bastó. La siguiente diapositiva mostró el proyecto con más detalle. Hitos, resultados, impacto medible, datos que no pedían interpretación. Confirmaban lo que ya había sido dicho sin repetirlo. En el público, las reacciones cambiaron de calidad. No eran de incomodidad abierta, eran de ajuste. Personas recalculando decisiones pasadas, conectando reuniones, recordando silencios. Ella permaneció de pie, a un lado. No hablaba, no sonreía. Pero ya no estaba fuera de lugar. Cuando llegó el momento de la entrega formal, el presentador tomó una carpeta. No era un trofeo ni un objeto vistoso. Era un reconocimiento institucional. Un documento, una mención, algo que en otros contextos habría pasado desapercibido. Aquí no. Queremos entregar este reconocimiento a la responsable del desarrollo del proyecto, dijo, por su trabajo, su criterio y su continuidad. Esta vez no evitó el nombre. Lo dijo con claridad, sin rodeos. El aplauso fue distinto, no explosivo, pero más consistente. Varias personas se pusieron de pie. Otras dudaron un segundo antes de hacerlo. Algunas permanecieron sentadas, conscientes de que levantarse también era una postura. Ella avanzó un paso, recibió la carpeta con ambas manos. No la alzó, no la mostró. La sostuvo como se sostienen las cosas que todavía no terminan de acomodarse en el cuerpo. El presentador se hizo a un lado. El espacio se abrió sin resistencia. Desde el fondo del salón, alguien aplaudió con más fuerza. No gritó, no celebró. Aplaudió como quien reconoce algo que ya no puede ignorar. Ella inclinó la cabeza apenas. No habló. No hacía falta. Porque en ese punto, la consecuencia ya no era simbólica. Empezaba a tener forma concreta. La estructura había cedido, no por generosidad, por evidencia. Y aunque todavía quedaban ajustes, silencios incómodos y conversaciones que no ocurrirían esa noche, algo había cambiado de manera irreversible. Ya no podían devolverla al pasillo. El aplauso se fue apagando de manera irregular. No terminó de golpe, se diluyó poco a poco, como si nadie quisiera ser el último en aplaudir ni el primero en detenerse. Cuando el sonido desapareció por completo, dejó algo distinto en su lugar. Una exposición incómoda que ya no podía disimularse. Ella permanecía con la carpeta entre las manos. No la abrió, no la miró, no porque careciera de valor, sino porque ya no era el centro de lo que estaba ocurriendo. El salón había empezado a mirarse a sí mismo. El presentador retomó el micrófono con cautela. Su tono era más bajo, menos seguro. No hablaba desde el guión ni desde la improvisación. Hablaba desde un punto intermedio, consciente de que cualquier palabra de más
Podía agravar lo que ya se había movido. «Vamos a continuar», dijo. «Agradecemos su presencia esta noche». La frase fue simple, demasiado simple. No añadió nada más, no porque no hubiera contenido, sino porque cualquier extensión habría sonado forzada después de lo sucedido. Las luces del escenario cambiaron apenas, no para marcar un nuevo momento, sino para devolver una normalidad aparente al espacio. Las mesas recuperaron protagonismo. Las copas volvieron a reflejar la luz, pero el ambiente ya no era el mismo. En una de las mesas centrales, el hombre que había ordenado sacarla al comienzo del evento permanecía sentado. No se levantó para aplaudir, no buscó atención, no exageró ningún gesto. Su quietud ahora pesaba más que cualquier movimiento. Tenía la espalda recta, las manos apoyadas sobre la mesa. Por primera vez en la noche, su lugar no parecía sólido. A su alrededor, algunas personas evitaban mirarlo. Otras lo observaban apenas, con miradas rápidas, calculadas, como quien evalúa si conviene mantener una cercanía que ya no garantiza protección. Ella no lo miró directamente. No hacía falta. Había aprendido, mucho antes de esa noche, que ciertas caídas no ocurren con ruido. Ocurren cuando el entorno deja de sostener a alguien del mismo modo. El hombre ajustó el nudo de su corbata. El gesto fue automático, casi defensivo. Luego retiró las manos de la mesa. La copa permaneció intacta frente a él. Una mujer sentada a su lado se inclinó apenas y murmuró algo. Él respondió sin mirarla, con una frase corta que no generó sonrisa ni réplica. La conversación murió ahí. No estaba siendo señalado públicamente. No estaba siendo confrontado. Pero la lógica que lo había protegido minutos antes ya no operaba con la misma eficacia. En otra mesa, dos invitados hablaban en voz baja. Las frases llegaban incompletas, sin intención de ser escuchadas. «No quedó bien». «No», respondió el otro. Pero ya estaba ahí. El comentario se perdió entre el ruido de copas y pasos. Ella escuchó fragmentos mientras el presentador daba paso al siguiente bloque del programa. Anuncios breves, nombres menores, todo continuaba. El evento no se detenía, pero nadie estaba del todo presente. Las miradas regresaban una y otra vez hacia el escenario, como si esperaran una corrección adicional. No sabían cuál, solo sabían que lo anterior no podía deshacerse. El hombre del auricular pasó cerca de ella. Ya no la evitaba. Tampoco buscaba contacto. Caminaba con una neutralidad nueva, consciente de que cualquier gesto podía interpretarse. Ella dio un paso hacia un costado, saliendo del centro del escenario. No se retiró. No volvió al pasillo. Se quedó en un espacio intermedio. Desde ahí, vio cómo el hombre que había reído al inicio del evento se movía por primera vez con decisión. Se levantó despacio, tomó su chaqueta del respaldo de la silla y la dobló con cuidado innecesario. Miró alrededor, como si buscara una señal que no llegó. Caminó hacia la salida lateral. Nadie intentó detenerlo. No porque no fuera relevante, porque hacerlo habría expuesto demasiado. Su salida no fue anunciada. No generó comentarios inmediatos, pero dejó un vacío visible en una de las mesas principales. Un asiento que nadie se apresuró a ocupar. Un espacio que permaneció intacto, incómodo. Ella observó la escena sin alterar la expresión. No sintió satisfacción, no sintió revancha, sintió algo más preciso, una corrección silenciosa. Porque la caída no ocurrió cuando él cruzó la puerta, sino antes, cuando su gesto inicial, la risa, la orden, dejó de tener respaldo social. El evento siguió. Otros nombres aparecieron en la pantalla. Otras personas subieron al escenario. Los aplausos regresaron, más automáticos, menos tensos. La noche intentaba cerrarse como si nada hubiera pasado. No lo lograba del todo.
Cada nuevo reconocimiento era leído con más cuidado. Cada figura que avanzaba hacia el escenario era observada con una atención distinta. El público había aprendido, en tiempo real, que las apariencias podían fallar. Ella permaneció de pie, con la carpeta apoyada contra el cuerpo. Nadie le pidió que se fuera. Nadie le indicó que se quedara. Por primera vez, su presencia no necesitaba permiso explícito. Cuando se anunció una pausa, la música subió de volumen. La gente se levantó, caminó, buscó bebidas. El salón volvió a moverse, y en ese movimiento quedó claro algo que nadie iba a decir en voz alta. La humillación inicial ya no definía la escena, tampoco el reconocimiento formal. Lo que permanecía, lo que realmente importaba, era que el espejo se había roto, y quienes se habían visto reflejados en él ya no podían fingir que no se reconocían. La pausa terminó sin anuncio. La música descendió de volumen y las conversaciones se apagaron con una lentitud medida, como si el salón hubiera aprendido a no precipitarse. Nadie volvió a su asiento con la misma seguridad. Nadie retomó exactamente el lugar que ocupaba antes. Ella seguía allí, no en el centro, no en el pasillo, en un punto intermedio que ya no necesitaba explicación. La carpeta descansaba contra su cuerpo, no la apretaba ni la soltaba. Era un peso estable, reconocible, que no exigía atención constante. El presentador regresó al escenario con una actitud distinta, no más correcta, más consciente. Sus movimientos eran precisos, sin la soltura inicial de quien cree tener el control absoluto de la noche. «Vamos a continuar», dijo. «Quedan algunos puntos por cerrar». La frase era sencilla, pero el verbo importaba. Cerrar, no seguir, no avanzar. Cerrar implicaba admitir que algo había quedado abierto. Pidió a 2 personas del staff que se acercaran. Una llevaba documentos, la otra, un sobre con el sello de la institución. Los colocaron sobre una mesa lateral, visibles, sin levantarlos, como si exhibirlos fuera suficiente para marcar un cambio. Ella observó el gesto, no con expectativa, con atención. «Queremos formalizar lo que ya se presentó», continuó el presentador, «no solo como reconocimiento simbólico, sino como parte del registro oficial del proyecto». Varias miradas se alzaron de inmediato, otras tardaron un segundo más. Esa diferencia fue perceptible. El hombre del auricular se ubicó a un costado del escenario. No intervenía, tampoco se escondía. Su presencia ya no marcaba control, marcaba respaldo y también límite. «A partir de hoy», dijo el presentador, «la autoría del desarrollo queda asentada de manera explícita en la documentación correspondiente». No elevó la voz, no subrayó la frase, no hacía falta. El silencio que siguió no fue tenso. Fue un silencio de comprensión, de esos que aparecen cuando algo deja de discutirse. Ella no se movió, no dio un paso adelante, no levantó la carpeta. Esperó a que el gesto se completara sin apurarlo. El presentador tomó uno de los documentos y lo leyó con cuidado. No era un texto largo, era preciso. Fechas, funciones, responsabilidades, palabras que no buscaban emoción, sino exactitud. Cada línea devolvía algo que había estado difuso. «Esto se hará constar en los informes finales», añadió. «Y en las comunicaciones externas». Alguien en el público dejó escapar un suspiro sin intentar ocultarlo. Otra persona apoyó ambas manos sobre la mesa, como si necesitara afirmarse en algo concreto. Ella sintió el efecto, no como alivio inmediato, como un ajuste interno, firme, porque la restitución no llegaba como premio, llegaba como corrección inevitable. El presentador levantó la vista. «¿Podría acompañarnos un momento?», preguntó. No señaló, no apuró. Ella dio un paso,
luego otro. Esta vez, el movimiento no generó murmullo, generó espacio. El pasillo improvisado se abrió sin resistencia, como si el lugar entendiera qué correspondía hacer. Se detuvo frente a la mesa lateral. El presentador deslizó los documentos hacia ella. No se los entregó directamente, los dejó al alcance, evitando el gesto solemne. Ella los tomó, no leyó en voz alta, no pidió confirmación, asintió una sola vez. «Gracias», dijo el presentador, «por su trabajo». La frase fue distinta a las anteriores. No cerraba el momento, reconocía una deuda. Ella respondió con el mismo gesto breve de cabeza. No habló, no era necesario. El resto del programa continuó sin sobresaltos. Otros puntos, otras personas, otros aplausos. Todo siguió, pero con una cadencia distinta, más lenta, más atenta, como si el evento entero hubiera aprendido a medir sus pasos. Al finalizar, la gente comenzó a levantarse sin prisa. Se formaron pequeños grupos, conversaciones más bajas, miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual antes de apartarse. Varias personas se acercaron a ella. No todas sabían qué decir, no todas felicitaron. Algunas pronunciaron su nombre, otras hicieron una pregunta concreta, otras simplemente asintieron, como si ese gesto bastara. Ella respondió a cada una con la misma sobriedad, sin revancha, sin exceso. El hombre del auricular se detuvo frente a ella antes de retirarse. «Lamento lo de antes», dijo, sin rodeos. No explicó, no se justificó. Ella lo miró. «Ya pasó», respondió. 2 palabras, nada más. Él asintió y se fue. Cuando el salón quedó casi vacío, ella caminó hacia la salida principal. No por la lateral, por la misma por la que habían entrado todos. Las puertas se abrieron. El aire de la noche la recibió sin ceremonia. Se detuvo un segundo en el umbral. Miró hacia atrás, no al escenario, no a la pantalla, al espacio completo. No buscaba una imagen para conservar, solo comprobaba algo, que el lugar ya no podía fingir que no la había visto. Salió, y en ese gesto, sin discursos finales ni aplausos de cierre, quedó sellada la restitución más importante. No la elevaron, no la premiaron por compasión, simplemente corrigieron lo que ya no podía sostenerse y devolvieron lo que siempre había sido suyo. Al día siguiente no hubo titulares. El evento quedó registrado de la forma habitual, un resumen correcto, un archivo más. El proyecto siguió su curso y la institución mantuvo su ritmo ordenado, como si nada hubiera alterado la superficie. Pero algo ya no estaba donde solía estar. Ella volvió a su rutina sin ceremonia. No cambió la voz ni el gesto. No adoptó una postura nueva. No empezó a ocupar espacios que no le correspondían. Simplemente dejó de aceptar los que no. El trabajo siguió siendo trabajo, con horarios, con tareas concretas, con decisiones que no necesitaban explicación extra. La diferencia no estaba en lo que hacía, sino en cómo era leído, en la forma en que los demás ajustaban el cuerpo al verla pasar, en el cuidado con el que ahora pronunciaban su nombre. Algunas puertas se abrieron sin anuncio, no con entusiasmo, sino con cautela. Personas que antes no sabían cómo llamarla, ahora lo hacían sin apuro. Otras evitaban hacerlo, conscientes de que fingir neutralidad ya no resultaba cómodo. No hubo más disculpas públicas, tampoco gestos sobredimensionados. La reparación no se extendió más de lo necesario. Se limitó a lo esencial, dejar constancia, ajustar roles, respetar lo que había quedado claro. Ella no pidió nada adicional, nunca lo había hecho. Porque su transformación no fue una explosión, fue una alineación lenta y firme, una forma de pararse en el mundo que ya no admitía desvíos. Había pasado años trabajando desde lugares que no aparecían en ninguna diapositiva.
tomando decisiones sin respaldo visible, corrigiendo errores que nadie quería afirmar, sosteniendo procesos que no podían fallar porque no había margen para hacerlo. Aquella noche no cambió quién era. Cambió lo que dejó de permitir. La humillación inicial no se transformó en revancha, no hizo falta devolverla. La justicia llegó como orden restituido. Cada cosa volvió a su sitio sin ruido, como ocurre cuando una estructura deja de resistirse a la evidencia. El hombre que se había marchado esa noche no volvió a cruzarse con ella, no porque se lo prohibieran, porque el espacio entre ambos ya no era jerárquico, era incómodo, y eso fue suficiente. Ella siguió adelante, no con prisa, no con dureza, con una calma distinta, una calma que no nace del olvido, sino de la certeza de haber atravesado algo sin romperse, de haber permanecido cuando lo más fácil habría sido desaparecer. Algunas noches, al terminar la jornada, recordaba el instante exacto en que el silencio dejó de pesar y se volvió a tensión. No lo hacía con nostalgia, lo hacía para ubicarse, para no perder esa coordenada, porque sabía que el verdadero triunfo no había sido estar en el escenario, ni ver su nombre en una pantalla, ni recibir documentos con sellos oficiales. Había sido algo más simple y más definitivo, no permitir que la historia volviera a contarse sin ella. Y desde entonces, cada vez que entraba a un lugar, ya no esperaba permiso para existir en él.